La Fundación Daya lanzó una campaña para la adhesión de nuevos socios con el fin de apoyar la incorporación de terapias en base a la cannabis en diversas patologías. Para conocer más sobre esta campaña, hablaremos con la directora ejecutiva de la Fundación, Ana María Gaumuri. Muchas gracias por estar en CNN Chile. Muchas gracias por la invitación. A ver, plazos, cuéntenos desde cuándo parte esta campaña y cómo las personas pueden acercarse a la Fundación precisamente para poder ser asociados. Bueno, la campaña partió hace poquitito, menos de un mes, en verdad, partimos hace poco, una especie de marcha blanca, y hoy día ya está funcionando plenamente. Es una campaña que se basa en la cooperación ciudadana, que no tiene grandes recursos, no tenemos paletas publicitarias, sino que más bien apelando a lo que es parte del espíritu fundamental de Fundación Daya, que es este espíritu comunitario, de colaboración, que es siempre lo que estamos apelando en esta nueva mirada, en este cambio de paradigma que también queremos transitar hacia una nueva manera de entender la relación entre el bienestar y la salud, el paciente y el terapeuta, el paciente y el médico, que es justamente parte de lo que es el corazón de Fundación Daya. Y esta campaña invita a hacerse socios con una pequeña colaboración mensual que parte desde los 3.000 pesos. Evidentemente no tiene límite hacia arriba, el que quiera donar más o comprometerse con más siempre va a ser muy bienvenido. ¿Y para qué? Esto es muy importante que la gente sepa para qué es esta campaña de socios, esos recursos para qué son. Somos una organización sin fines de lucro que nos hemos propuesto educar a la población, implementar, ¿cierto?, la incorporación de terapias complementarias en base a cannabis. Y esta acción, esta actividad la desarrollamos a lo largo de todo Chile mediante charlas, talleres, intervenciones comunitarias, atención de pacientes, y evidentemente esto requiere recursos, que no son menores, y nos parece que esta manera es la más apropiada para una organización como la nuestra, para hacernos de esos recursos que nos permitan impactar más fuertemente en la población, transformar la realidad a mayor velocidad para beneficios de quienes están sufriendo diferentes patologías. Ana María, ¿los recursos son para entregárselo a los pacientes para que puedan atenderse o también para estudios, para desarrollar curas para las patologías, o son las dos? La verdad que son varias cosas en simultáneo. Evidentemente, la acción directa con la comunidad para nosotros es lo fundamental. Entonces, por ejemplo, cuando viajamos a diferentes puntos del país a hacer talleres, a hacer una intervención comunitaria, ¿a qué nos referimos con eso? Vamos con un equipo médico, con terapeutas, con psicólogos, con químicos farmacéuticos, y trabajamos en una comunidad todo un día fuertemente, educando y también evaluando, atendiendo pacientes y dejando a los que necesitan, a los que su condición amerita el uso de cannabis, su indicación médica, su receta, que también los protege frente a un procedimiento policial, y eso también es muy importante. Entonces, para todo eso se necesitan recursos, pero también, muy bien tú lo decías, para el área de investigación. Estamos ya organizando nuestro segundo seminario internacional de cannabis medicinal de Santiago. El primero fue en diciembre del año pasado, con el patrocinio del Ministerio de Salud. Eso para nosotros es muy importante. Y ya estamos organizando el segundo para diciembre de este año. Nuevamente esperamos que sea en el Salón de Honor del Ex Congreso Nacional. Y eso requiere recursos para traer expertos internacionales que vienen a ¿qué? A formar a nuestros profesionales de la salud en lo que es la medicina en base a cannabis. Entonces, todas estas acciones de la Fundación requieren, por supuesto, estos recursos, y esa es la finalidad de esta campaña. Ana María, expliquémosle a las personas, porque la mayoría puede pensar que enfermedad y cannabis es para las personas que tienen cáncer. En algunos países se les permite fumar marihuana para que puedan reducir el dolor que les provoca la quimioterapia. Eso quizás lo más elemental. ¿En qué otras patologías se utiliza cannabis para desarrollar posibles curas o tratamientos? Bueno, muy interesante, porque efectivamente lo más conocido, lo más que todo el mundo asocia inmediatamente con cannabis es para acompañar la quimioterapia, radioterapia, porque efectivamente permite transitar por esos tratamientos de una manera mucho más amable, ¿cierto? Sin las graves consecuencias, los graves efectos secundarios de estos tratamientos. Pero hay un montón de otras patologías que también se benefician. Todas las patologías que tienen que ver con dolor crónico, y ahí ya es una gama inmensa, desde fibromialgia, artrosis, artritis reumatoidea, esclerosis múltiple, todo tipo de neuropatías. De hecho, las neuropatías y la esclerosis múltiple es donde tenemos el más alto nivel de evidencia de la efectividad de los tratamientos en base a cannabis. Pero hay otro tipo de enfermedades quizás un poco más desconocidas y que también se benefician, como por ejemplo la colitis ulcerosa, la enfermedad de Crohn. Tienen excelentes resultados, incluso hay estudios que nos muestran un 60% de remisión absoluta en pacientes que empiezan a incorporar esta terapia en base a cannabis. Epilepsia, también otra gran patología que está en estudio en este momento, que hay estudios en curso. Nosotros estamos por empezar un gran estudio con epilepsia y eso nos parece muy importante, pero mientras esos estudios avanzan, la gente lo está utilizando hoy día de manera más artesanal, de manera más casera en Chile, no hay otra manera por el momento, pero con excelentes resultados. ¿Y cómo son los tratamientos? Por eso decía esta imagen
de la persona Sí. fumando marihuana. Sí, bueno, ¿Hay otras sí. formas también? Bueno, qué bueno que tocas ese tema, porque la verdad es que nosotros no promocionamos el fumar cannabis, fumar marihuana de ninguna manera. Nosotros promocionamos formatos medicinales que sean más saludables, que vayan a la dirección de sostener la salud de la persona y mejorarla, ¿no? Y en ese sentido, la vaporización es un formato apropiado, porque el cogollo en sí mismo, la flor de la planta en sí misma, es un formato medicinal. De hecho, Bedrocan, que es una marca holandesa, lo expende a los pacientes, ¿cierto?, en esa manera, como flor seca. Pero esa flor seca no es para fumarla, sino que para vaporizarla. Esa es la manera sana. Pero la vaporización tiene un pic de efecto corto en el organismo, un máximo de 2 horas. Entonces hay otras preparaciones como los extractos, las tinturas, que permiten una liberación más prolongada y por lo tanto una mayor efectividad, ¿cierto?, para los pacientes. Entonces es más bien esos formatos los que nosotros promocionamos, y cuando hacemos talleres y enseñamos a la gente estas preparaciones, nos referimos a esas preparaciones, no al fumar. Nosotros no promocionamos el fumar, aunque también es importante decirlo, no se equipara el daño de fumar cannabis al daño de fumar tabaco, no produce cáncer, pero para una persona, sobre todo si está debilitada de salud, la combustión no es recomendable. Entonces tiene muy parecido a las técnicas de la homeopatía en la forma de administrarlo. Sí, son extracciones, las típicas extracciones que se conocen desde tan antiguo. Acá es importante que la gente sepa que hoy día desde la ciencia redescubrimos todas estas aplicaciones terapéuticas, pero la verdad es que el uso medicinal de esta planta, que es una planta medicinal, tiene más de 5.000 años de historia. Los primeros reportes los encontramos en la primera farmacopea china en el 2737 a.C. Entonces, las formas que también desde muy antiguo se utilizaban son justamente extractos y tinturas. Hasta el año 37, los fármacos, los remedios en base a cannabis eran los más recetados y los más vendidos en todas las farmacias de Estados Unidos. Eso es bien impresionante, hasta el año en que se establece la prohibición, y recordemos que en la base de la prohibición hubo siempre intereses económicos y razones de control social que nada tenían que ver con la ciencia y que nada tenían que ver con preservar la salud de las personas. Hasta esa época era totalmente habitual el uso de estas tinturas, estos extractos en base a esta planta cannabis. Y hoy día, bueno, vemos un impulso mundial, ¿cierto?, de reinstaurar el uso de cannabis medicinal, sobre todo frente a la grave falla de cuidados paliativos que tenemos en el mundo. Hay un dato que, Nicolás, mucha gente a lo mejor lo desconoce, pero a nivel mundial, de las personas que requieren cuidados paliativos del final de la vida, solamente el 10% lo recibe. Y una de las grandes dificultades para recibirlo es el acceso a tratamientos económicos, eficaces y de bajo costo. Y aquí tenemos una alternativa justamente para ir en esa dirección. Por eso es tan relevante ir avanzando. Y Chile en este momento tenemos el liderazgo regional en lo que es la implementación del cannabis medicinal, y eso es muy interesante. Ahora, Ana María, aquí la idea obviamente de ustedes no es convencer o explicarle a las personas que están a favor, sino que a los indecisos o los que en un momento están en contra. Es como en la política, donde los que ganan las elecciones son los que convencen a los indecisos. Sí. ¿Cómo ha estado ese trabajo que hacen ustedes a personas que quizás por algo cultural dicen no, marihuana, lo ocupan para fumar, para que los jóvenes se huelen el carrete y listo? ¿Han logrado quizás avanzar en ese terreno que quizás son las personas más que están menos predispuestas a ceder en una convicción personal con respecto a la marihuana? Eso es muy interesante lo que ha pasado en Chile y lo reflejan las cifras. Hoy día el 86% de la población está a favor del uso medicinal de la cannabis o de la marihuana, como se dice popularmente. Y eso refleja que efectivamente la mentalidad cambió. Hemos vivido un cambio de paradigma en la percepción de que tiene que ver con el uso apropiado de esta planta. Con todo se puede hacer un mal uso, por cierto, pero nosotros estamos hablando de los usos correctos, de los usos apropiados, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, y cuando queremos entender por qué cambió, fíjate que es muy interesante, cambió porque la experiencia de miles de chilenos empieza a revelar la eficacia de esto. Entonces, este boca a boca del vecino que probó y que se benefició, de la abuelita, del tío, del conocido, del compañero de trabajo, el que empieza a transformar esta situación. Hoy día yo puedo decir con bastante seguridad que prácticamente todos los chilenos o han utilizado cannabis medicinal o conocen a alguien que lo ha hecho o han escuchado de alguien que lo ha hecho. Entonces, este conocimiento que surge de la experiencia directa de los pacientes es lo que hace que se haya transformado la percepción ciudadana. Yo te cuento que el 90% de los pacientes que llegan a Fundación DAI a ser atendidos por nuestros médicos y terapeutas no tenían una relación previa con la planta, y muchos de ellos tenían todos los prejuicios con la planta. Efectivamente habían incorporado toda esta mirada prohibicionista que es la que primó durante tanto tiempo, pero es en la necesidad de la búsqueda de alivio, cuando fallan todos los tratamientos, que se abren esta posibilidad, y cuando la experimentan y ven el beneficio que significa para su vida, la vida del paciente y la de todo su entorno familiar, cambia por completo la percepción. Lamentablemente la persona o el grupo familiar, cuando está en problemas y ve que esto es una posible solución
Y en ese momento, cuando está enfrente del problema, ahí es cuando se produce la apertura, no antes. No, pero afortunadamente eso también está cambiando y nos damos cuenta en la consulta. ¿En qué sentido? Hoy día los pacientes están llegando recién diagnosticados. En un principio, cuando partieron las consultas, llegaban pacientes que estaban ya en una fase muy avanzada, ya sea de la enfermedad que sea, ¿no? Justamente cuando todo había fallado. Hoy día no. Hoy día la gente lo está considerando como una terapia complementaria para incorporar inmediatamente de diagnosticado, y por supuesto que eso permite que la eficacia que tenga el tratamiento complementario en base a cannabis sea muchísimo mayor y permita acompañar todo el transitar por la patología de la persona de una manera más saludable. No nos olvidemos que lo que hace esta planta es entrar en sintonía con nuestro sistema endocannabinoide, un sistema que tenemos en nuestro organismo, que es el encargado de mantener todo nuestro sistema en equilibrio. Es decir, empieza a haber un mejoramiento de la condición general de salud de la persona, porque también esto afecta la calidad de sueño, el ánimo, el apetito, que son factores que se ven afectados por mucha patología. Entonces empieza a haber un mejoramiento general de la condición. Los principales efectos terapéuticos de la planta son su efecto analgésico, su efecto antiinflamatorio, antiemético, que evita las náuseas, antiespasmódico, anticonvulsivo. Entonces, eso explica esta versatilidad terapéutica, el que tenemos receptores cannabinoides en todo nuestro organismo. Por eso sirve para tantas cosas distintas. Puede ser entonces que la discusión central esté en los métodos de producción, en la masividad de producción de la cannabis, más que en el uso terapéutico que se le da. ¿Es ahí donde todavía está el cuello de botella para esta discusión? El cuello de botella yo creo que la ciudadanía ya lo está requiriendo. Nos damos cuenta, y esto es muy interesante, recibimos muchos correos, comunicaciones de centros de manejo del dolor, de hospitales, en que son los mismos pacientes los que están interpelando a sus médicos de cómo poder acceder a este tratamiento con mayor facilidad. Entonces yo creo que como sociedad el desafío que tenemos hoy día, ya que ya está la necesidad ciudadana, es cómo facilitamos las vías de acceso, cómo entonces sentamos las bases de un desarrollo de la industria del cannabis medicinal en Chile con una mirada ética, con una mirada orientada a la búsqueda del bien social. Porque tenemos que ser claros, la llegada de la gran industria del cannabis medicinal es inminente en nuestro país. De hecho, no sé si ustedes escucharon al subsecretario de Salud, que dijo que ya en septiembre va a estar disponible un fármaco en base a cannabis en la farmacia chilena, Sativex, traído desde Inglaterra, que hecho con la planta completa, que es la manera correcta de hacer estos tratamientos, ¿cierto? Pero con un costo elevadísimo. Entonces, frente a eso, tenemos que seriamente plantearnos cómo facilitamos un acceso ético a todos los ciudadanos chilenos a este tipo de terapias que tanto pueden beneficiar su vida. Ana María, mi última pregunta, y quizás la más importante: ¿cómo la gente se puede contactar con usted para poder ser socio? Bueno, dos cosas: se pueden contactar con nosotros para pedir hora, para consulta, para atención, y también para colaborar, ¿cierto?, haciéndose socio de esta comunidad Daya. Y eso a través de nuestra página www.fundaciondaya.org, de organización, ¿cierto? Y ahí con toda facilidad van a ver las pestañas donde agendar hora de consulta o hacerse socio. Así que vamos a estar muy contentos de poder contar, y también contarle a las personas, quienes se hagan socios tienen una serie de beneficios. Hay un club de socios que significa de beneficios de diferente índole para quienes se comprometan con este espíritu Daya. Quiero terminar contándote que la palabra Daya, que es nuestro nombre, ¿cierto?, quiere decir en sánscrito amor compasivo, porque desde ahí, desde ese lugar en que queremos empujar esta transformación social para ir en beneficio de quienes están sufriendo, comprometiéndonos con el sufrimiento ajeno, volviéndonos agentes activos en el alivio de ese sufrimiento. Y lo más importante también, informarse sobre este tema, porque cuando uno se informa es cuando uno puede tener una opinión en base, con sustento para este tema que sigue siendo polémico en nuestro país, pero lo importante es seguir teniendo más información para tener una mejor opinión. Ana María Gomuri, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. En esta entrevista hacemos una pausa y ya volvemos con más Noticias Express.